La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Estos son el grupo de gestión. Bueno, aquí debajo está un resto, no sé. Es que me gustaría saber. Sergio. Sí, hola, buenos días a todos. Cristina, ¿tú me escuchas? ¿Sergio? Sí, Cristina, te escuchamos. Hola. Vale. Te escuchamos todos, creo, ¿eh? No sé si los asistentes tienen micrófono o no, pero en principio te escuchan todos. Perfecto, pues nada, si os parece, para ser puntuales y rigurosos con el tiempo, empecemos con el webinar. Bueno, pues bienvenidos a todos. Os adelanto por si alguno no se puede quedar hasta el final que esta sesión la vamos a grabar y la vamos a poner a disposición de todos vosotros a través de la web de ABEP. Y bueno, el motivo del webinar de hoy, como veis, es adelantaros el plan de ayudas sectoriales a empresas para 2019, las líneas de ayuda que tanto IBACE como la Dirección General de Industria van a poner a disposición de las empresas del sector para 2019 y cuya convocatoria se espera que se haga publicada pues entre finales de este mes de diciembre y principios del próximo mes de enero. Son bastante continuistas las acciones respecto a las ayudas que hubo en 2018. Sigue presente el sector del plástico como sector estratégico de apoyo en Comunidad Valenciana. Importante tener ahí en cuenta el tema del CENAE, ¿vale? Es algo que insistimos bastante a las empresas cuando nosotros como asociación, como veis ahí, gracias Sergio por acceder a la diapositiva, cuando veis ahí que hay una serie de sectores que Consellería establece como estratégicos por su peso específico en la economía valenciana, y considera que el apoyo a estos sectores es necesario dentro de sus líneas de ayuda, naturalmente la forma en que tiene para identificarlos es a través del CENAE. Es decir, las ayudas a las empresas van a estar filtradas por la pertenencia en cuanto a CENAE a dichos sectores. Y digo esto con cierto énfasis porque el sector del plástico históricamente ha sido continuista a veces de sectores más pues como el metal, por ejemplo, empresas que se dedicaban históricamente al metal y que ahora pues transforman plástico y que su producto se ha derivado más en una transformación de plástico que de metal, pero siguen perteneciendo al CENAE con el que nacieron, que es el CENAE más vinculado a la parte de transformación metálica. Entonces, esto es importante para saber a qué líneas de ayuda pueden o no puede acceder una empresa, ¿vale? Como novedades para 2019, como bien mencionáis Sergio, está la inclusión de 5 nuevos sectores. El año pasado eran 10 los sectores estratégicos y este año han sido considerados 5 sectores añadidos más. No sufre modificación el sector del plástico. Pero ¿qué observamos en la convocatoria del año anterior? Que como veréis, en cuanto a la Dirección General de Industria, estamos hablando de ayudas dirigidas a la inversión productiva. Hacía muchos años, hasta 2018, que no había ayudas directas a la inversión productiva, equipos de fabricación, equipos auxiliares, etcétera. La gran novedad o la principal novedad para 2019 va a ser fundamentalmente no solo la ampliación a sectores que a nosotros no nos afecta porque estábamos en 2018 y continuaremos en 2019 como sector estratégico, pero sí la dotación presupuestaria. Estamos hablando de una ampliación muy importante de presupuesto hasta los 32 millones de euros, aunque está todavía un poquito por definir lo que va a ser la distribución de esos 32 millones de euros entre sectores. Pero como veis, respecto a 2018, que fueron 16 millones de euros, al final se quedaron en unos 18, estamos hablando de cerca del doble de dotación presupuestaria a nivel global para todos los sectores. Otra de las grandes novedades es los conceptos de gasto que van a ser posibles presentar. Es decir, primero tendremos el doble de dotación presupuestaria y luego en cuanto al tipo de gastos que van a ser subvencionables con cargo a este tipo de proyectos,
no solo van a ser elementos productivos, que esto es importante porque, como decía, no había habido anteriormente líneas de ayuda en inversión productiva directa, pero también para 2019 la incorporación de software, o sea, la posibilidad de que haya una serie de partidas más vinculadas con elementos intangibles asociados a esa inversión productiva, que también van a ser posible su financiación como conceptos de gasto. Creo que esto está en la siguiente diapositiva, Sergio, donde esos, como decía, como esos gastos elegibles, una más, una diapo más, una menos, no. Exacto, los costes de licencias y de software como novedades para 2019. Pero nos volvemos hacia atrás, que esta es la parte de tu presentación, Sergio, si quieres, para comentar un poco plazos. Una más, una diapo más, por favor. Vale, los plazos de presentación serán aproximadamente desde finales de enero hasta finales de febrero, por eso queríamos hacer un poco énfasis en este webinar para que pudierais tener este mes de diciembre y el mes de enero para preparar lo que iba a ser la memoria de las solicitudes, ¿vale? La previsión de plazos, como veis, es bastante similar a lo que hubiera el año pasado. Sí que comentaros respecto al año pasado un hecho. Se presentaron en total más de 4,5 millones de ayudas, de solicitud de ayudas en cuanto a en nuestro sector, de las cuales hubo una parte importante, aproximadamente la mitad, que consiguieron financiación, y una parte importante de la mitad que no consiguieron financiación, que sí que habían superado el baremo, pero que por insuficiencia presupuestaria se quedaron fuera. Entonces, lo que hemos constatado en la edición anterior es que resulta primordial la calidad de las memorias de solicitud que se presenten. En base a eso, se consigue una mejor baremación del proyecto y eso ha resultado clave para que ese proyecto resultara financiable o no resultara financiable. Por eso nos parecía muy importante trabajar con vosotros la calidad de esas memorias, adelantaros cuanto antes, como es el caso de hoy, en qué plazos nos vamos a mover para que tengáis el mayor tiempo para preparar esas solicitudes. Y en principio, por mi parte, poco más. Deciros que a lo largo del próximo mes estaremos muy pendientes de la publicación de esa convocatoria y a través de circular informativa recibiréis puntualmente cuándo esa convocatoria está abierta y todas las recomendaciones que os podamos emplazar a tener para mayor garantía de éxito de vuestra solicitud. Y sin más, le doy la palabra a Sergio de Zabala Consulting, con quien ya nos apoyamos el año pasado para instaros a que os ayudaran en la presentación de estas solicitudes y que la verdad la experiencia con ellos de las memorias y de las empresas, los proyectos presentados, ha sido muy satisfactorio. Y Sergio, por mi parte nada más, cualquier duda, cualquier cuestión, si os parece al final de la presentación de Sergio, pues a través del chat podemos responder a vuestras cuestiones. Muy bien, gracias Cristina. Yo soy Sergio Girvés, soy el director de Zabala en Valencia y como comenta Cristina, pues bueno, nosotros nos dedicamos a tema de gestión de ayudas financieras y fiscales y en este caso, pues el año pasado tenemos un acuerdo con la asociación por el cual estuvimos asesorando a algunas de las empresas asociadas en la preparación y presentación de expedientes a esta convocatoria. Con lo cual, como la experiencia pues, fue bastante satisfactoria, pues hemos pensado que puede ser un buen momento ahora para adelantaros cierta información respecto a la convocatoria que viene, que es inminente, y algunas claves para tener éxito, ¿no? Os diría que como no somos muchos, tenéis la posibilidad de quitar el silencio en vuestro micrófono en caso de que durante la presentación tengáis cualquier duda que queráis que tratemos de resolver, con lo cual, con total tranquilidad, me interrumpís, ¿vale? Siguiendo con lo que comentaba Cristina, vamos un poco al inicio. La idea es presentaros estas ayudas, un poco las claves, los procedimientos y las experiencias, la experiencia que hemos tenido en la convocatoria anterior. A partir de ahí, pues
ya que estamos, vamos a daros también algunas pinceladas de otras ayudas que pueden ser también interesantes para vuestras empresas. La idea es que sea al final cuando hablemos de las dudas y las preguntas que tengáis, aunque como he dicho, como no somos muchos, lo podemos ir resolviendo a medida que vayan surgiendo y finalmente pues unas conclusiones. A partir de ahí, no repito lo que ya ha comentado Cristina, pero sí que, muy importante, estas ayudas son solo para pymes. Es un tema que creo que todos sois conscientes, pero es importante resaltarlo. Respecto a lo que comentaba Cristina del CENAE, por la experiencia del año pasado, el CENAE sin duda que es crítico y hay que identificar en cada uno de los casos que el CENAE es el adecuado, pero sí que hemos visto algunos casos en los que, pese a que oficialmente su CENAE era diferente a los marcados por la Consellería, digamos que hay otras formas de verificar que una empresa pertenece al sector más allá del CENAE. Entonces, como recomendación, prioridad 1, ver que el CENAE encaja y en caso de que no, habría que hacer un escrito explicativo en el que se indican las razones por las que creemos que sí que debe entrar sea en el sector del plástico o en algún otro. Vale, eso ya caso por caso lo podríamos ver. En esta convocatoria nueva del 2019 se incluyen 5 nuevos sectores, con lo cual la idea por parte de la Consellería es que todas las empresas de sectores industriales, casi independientemente del sector en el que operen, puedan optar a estas ayudas. Con lo cual, la idea es que esto sea más abierto que cerrado. Eso tenedlo en cuenta. A partir de ahí, como se comentaba anteriormente, hay una ampliación importante del presupuesto. El año pasado el presupuesto inicial era de 16 millones, que finalmente se amplió a unos 18 que venían de otras convocatorias en las que no se comprometió todo el presupuesto. Y este año se habla de que se va a ampliar más aún el presupuesto pues se habla de unos 32 millones, con lo cual pues sin duda que va a haber muchos más proyectos de los que se financiaron el año pasado. Está pendiente definir la distribución entre los sectores. El año pasado, inicialmente, esos 16 millones que habían se distribuyeron de una forma equitativa para los 10 sectores, 1.600.000, aunque después, una vez se recibieron las solicitudes, hubo una redistribución de estos presupuestos pues en función de las solicitudes y de los presupuestos que se presentaron para cada uno de los sectores. Entonces, como veis aquí, en el sector del plástico se pasó de un presupuesto inicial de 1.600.000 a un presupuesto definitivo de 2.600.000, lo cual indica que es uno de los sectores más importantes y en los que más solicitudes se presentan. A partir de ahí, lo que comentábamos un poco antes, tened en cuenta los plazos. Se prevé que sean muy similares a los del año pasado, con lo cual la publicación de la convocatoria será para finales de este mes o principios del que viene y con plazos de presentación estimados para finales del mes de febrero. Es importante que tengáis en cuenta que son proyectos anuales. Es decir, pese a que la fecha de presentación sea final de febrero, se acogen gastos desde el 1 de enero, con lo cual todas aquellas inversiones que ya tengáis previstas para el 2019 se pueden incluir, aunque ya empecéis a realizar facturas e incluso pagos a principios del año que viene. Y lo que sí que pasa es que son anuales, pero por lo menos en la convocatoria del año pasado, y parece que en la de este año se va a mantener, pues por tema de presupuestos y por cumplir plazos FEDER y tal, pues bueno, al final no es del año completo, sino que es hasta el 31 de octubre, incluyendo justificación, lo cual implica que prácticamente hasta mitad de octubre se pueden incluir los gastos. ¿Vale? ¿Vale? A partir de ahí, hablábamos anteriormente de que esta pues es la única convocatoria a nivel regional que existe
para financiar inversiones productivas. No estamos hablando de innovación, no estamos hablando de I+D en este caso, estamos hablando de una inversión productiva, una nueva línea de producción que puede ser exactamente igual que la que ya tenemos y que nos sirve para, pues eso, pues para ampliar capacidad. Hay 5 líneas diferentes en las que, como veis, pues prácticamente lo que se intenta es de que cualquier tipo de inversión pueda dar pie a tener un proyecto. Se habla de creación de un establecimiento industrial, una nueva planta productiva, se habla del traslado, en caso de que pues ya la empresa tuviera uno, pues trasladarlo a otro lugar, los gastos que eso conllevara podrían ser elegibles. Se habla de ampliación de la capacidad de producción a través fundamentalmente de la implantación de nuevas líneas. Y ya por último, se habla también de mejoras y modificaciones en las líneas existentes. Con lo cual, pues teniendo en cuenta estas 4 líneas, pues consideramos que prácticamente cualquier inversión que tengáis previsto hacer en vuestras plantas productivas podría tener cabida en la convocatoria. Eso sí, habrá que en la memoria descriptiva explicar bien las inversiones que tengamos previstas, dónde encajan y cómo van a tener relación con el incremento de la competitividad de la empresa. Después veremos un poco en los diferentes criterios de evaluación que, bueno, al final aquí esta convocatoria es por concurrencia competitiva. Es decir, hay un presupuesto determinado para el cual se presentan un número de solicitudes y se conceden pues las mejor valoradas, con lo cual es muy importante que seamos capaces de vender bien nuestro proyecto a todos los niveles. No simplemente esto es una inversión que voy a hacer y que me va a costar tanto, sino todo lo que me ha llevado a considerar esta inversión, es decir, cómo va a mejorar esto mi posición frente a la competencia, en qué aspectos de sostenibilidad y eficiencia energética he tenido en cuenta, temas de internacionalización, etcétera, etcétera. Después iremos viendo todo esto. Vale, temas específicos de la convocatoria. Bueno, uno de los principales, sin duda, la cuantía de la ayuda. Estamos hablando de que es una subvención del 35% de los gastos elegibles. Muy importante tener en cuenta que, claro, los que ya hayáis presentado ayudas, sabéis que muchas veces estos porcentajes son difusos, ¿no? Son difusos porque pone subvención hasta el 35% a veces, con lo cual después cuando se presentan muchas solicitudes se trata de financiar cuantos más proyectos mejor y estos porcentajes se minoran. Con lo cual, lo que en un principio puede ser interesante, después ya no lo es. Bueno, os digo que la experiencia del año pasado es que se ha concedido efectivamente esa subvención del 35% a todos los proyectos financiados, con lo cual, digamos que el corte ha sido por evaluación, no se ha minorado ese porcentaje. Después, otro tema es que estas ayudas son de minimis. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay un tipo de ayudas específico que conceden los organismos públicos. Normalmente se trata de ayudas pequeñas, de ayudas de internacionalización, de ayudas para eficiencia energética. Este tipo de ayudas que, por ejemplo, da pues IBACE Internacional, el que anteriormente se denominaba IBEX, he puesto ICEXpress IBEX. O las que da IBACE Energía, este tipo de ayudas que entran dentro de estas ayudas de minimis. Entonces, hay un máximo de ayudas de minimis que puede recibir una entidad que es de 200.000 euros en 3 ejercicios fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro caso, para la convocatoria 2019, que se va a presentar el proyecto en 2019 y la resolución va a ser también en 2019, tendríamos que ver qué ayudas de minimis ha recibido la empresa en 2017, 2018 y 2019 y ver que efectivamente no superamos ese máximo de 200.000 euros.
Ahí os he puesto un ejemplo bastante sencillito de una posible empresa que tenga una ayuda de internacionalización, ya sea a nivel regional o a nivel nacional, en 2017 de 50.000 euros, tenga otra ayuda de tema de eficiencia energética de 25.000 y ahora presente una solicitud a esta convocatoria de ayudas de inversiones productivas. El máximo de ayuda que podría recibir y al que optaría serían 125.000 euros. El máximo de la convocatoria son 200.000, pero como en este caso aplican las ayudas de minimis, teníamos 75.000, pues solo podríamos optar a esas 125.000. Esto es importante para aquellas empresas que ya hayan presentado o hayan recibido ayudas en la convocatoria anterior, la convocatoria del 2018, ya que, pues como son ayudas de minimis, pues hay que incluirlas en el cómputo. Esto también va a hacer que muchas de las empresas que ya recibieron ayudas en la convocatoria anterior tengan limitado la ayuda que pueden recibir, con lo cual se va a ampliar pues, más aún las posibilidades para aquellas empresas que no obtuvieron ayuda. En todo caso, si tuvierais alguna duda respecto a minimis o en vuestro caso qué ayudas aplican y cuáles no, lo podríamos ver caso a caso. Vale, pasamos a la siguiente. Eso es. Conceptos subvencionables, pues en la convocatoria del año pasado lo único que se consideraba elegible era el activo material, es decir, adquisición de maquinaria, aparatos, equipos necesarios para la producción. En este caso, pues un poco todo, no solo el coste del activo, no solo el coste de la maquinaria, pero sino también el posible coste de traslado, de instalación o de la adaptación de las máquinas para instalarlas en el proceso productivo. Se incluye también los gastos de auditoría, porque para la justificación es necesario presentar una auditoría por parte de un auditor inscrito en el ROAC, con un máximo de 600 euros. Y la novedad del 2019 es que, pues sabéis que a veces la modificación de un proceso de producción o la instalación de una nueva línea no incluye solo activos materiales, maquinaria, sino que también se incluye, pues a veces temas inmateriales de software, de licencias, etc. Entonces, estos costes también van a ser considerados como costes elegibles dentro de la convocatoria del 2019. El presupuesto mínimo de los proyectos es de 25.000 euros, con lo cual hay que tener unos gastos elegibles superiores a esta cantidad. Y no hay presupuesto máximo. No hay presupuesto máximo, eso sí, tened en cuenta que la subvención máxima que podéis recibir es de 200.000 euros. Con lo cual, yendo a el máximo presupuesto con el cual podríamos optar a esos 200.000 euros, pues estaríamos hablando de 500 y pico mil. Sin embargo, en algunos casos hemos visto en la convocatoria del 2018 que ha habido proyectos pues incluso superiores al 1.000.000 de euros, con lo cual todo tipo de proyecto de cualquier cuantía, siempre que sea superior a estos 25.000 euros, es elegible. Vale, vamos a los criterios de evaluación, que van a ser vitales porque, como comentaba antes Cristina y como comentaba yo, en la convocatoria del 2018 ha habido pues más de la mitad de los proyectos que se presentaron, pues en este caso del sector del plástico, que superaron el mínimo de 50 puntos, pero que no llegaron a ser financiados porque el corte estuvo, pues creo que en 64 puntos. Con lo cual, el mensaje es que todos los puntos posibles y todas las secciones de la memoria son muy importantes y hay que tratar de completarlas pues con la mejor calidad posible, ¿no? He tratado de estructurar estos criterios en función de temas internos y temas externos. Entonces, tenéis estas tres primeras variables de viabilidad técnica y económica, fortaleza del enfoque propuesto y coherencia del plan de trabajo
que considera que son bastante internas de la empresa, es decir, en función de lo que vaya a hacer, de la inversión que vaya a hacer, si se trata de una mejora en el proceso, si se trata de una nueva línea, si se trata de una nueva planta, yo creo que va a ser relativamente fácil explicar con detalle por qué lo hago y qué medios tengo para ello, es decir, esa viabilidad técnica y económica. Y qué plan de trabajo tengo, ¿no? En cuanto a planificación, en esos posibles 10 meses de ejecución, cómo lo voy a realizar. Después hay 3, sin embargo, como podéis ver, pues estos criterios solo suman 30 puntos, que son importantes, pero que hay otros, como veis aquí, 60, ni más ni menos, que son más de tema estratégico de la empresa, de su entorno competitivo, del por qué esto va a contribuir a mejorar la competitividad de la empresa y mejorar su posición respecto a la competencia. Pero aquí vemos, en primer lugar, que es el criterio que tiene una mayor puntuación, hasta 25 puntos, que es tratar de explicar cómo se adecua esta inversión a las necesidades de industrialización o demandas del sector, del mercado o del ámbito territorial de influencia. Es decir, aquí hay que explicar bien que esta inversión que vamos a hacer va a ser relevante y nos va a ayudar bien a posicionarnos en el sector, en el mercado, tanto a nivel nacional como incluso a nivel internacional, si es el caso. 20 puntos más para contribución a la mejora de la competitividad. Veréis que aquí algunos temas pueden solaparse y nuestra recomendación siempre es, pese a que se solapen, si hay que repetir la información, se repite o se reincide en ella, ¿no? Pero no demos nada por supuesto en la memoria, porque eso al final, en la memoria descriptiva, porque nos va a restar puntos. Después hay 15 puntos referentes a la sostenibilidad y a la reducción del impacto medioambiental. Se supone que la maquinaria, los equipos que vamos a instalar, pues serán de última generación, con lo cual serán eficientes energéticamente y seguro que habremos tenido en cuenta aspectos medioambientales para su elección, con lo cual vamos a ponerlo en valor y vamos a tratar de cuantificarlo aquí. Como veis, hay algunos de los criterios que tienen umbrales mínimos, con lo cual en estos casos es necesario ser incluso un poco más fehaciente a la hora de explicar bien las cosas, que sería el tema de pues, la viabilidad técnica y económica, umbral mínimo de 5, fortaleza del enfoque, umbral mínimo de 5, y estos dos de adecuación a las necesidades de industrialización y contribución a la mejora de la competitividad, que tienen un mínimo de 10 puntos. Con estos 6 criterios optaríamos a 90 puntos de los 100 posibles. Como veis, hay finalmente 2 criterios, que cada uno de ellos tiene 5, que son relativos a temas sociales. En primer lugar, mejora de calidad de vida o solución para problemas sociales, que la realidad es que los puntos te los dan si eres capaz de acreditar que tu equipo, tu línea de producción o la nueva planta va a generar empleo. Hay un punto por cada empleo que seas capaz de acreditar que vas a crear, pero es muy importante tener en cuenta que vas a tener que acreditarlo posteriormente. Con lo cual, no pongamos creación de empleo por tener más puntos si no va a ser cierto, porque al final nos puede conllevar problemas de elegibilidad del proyecto. Y lo último, que es lo mismo, contratación de personas, pero en este caso con discapacidad. También un punto por persona. Y también hay que acreditarlo. Con lo cual aquí, nosotros por la experiencia que hemos visto en la convocatoria anterior, si va a ser el caso que vamos a contratar, perfecto. Si no es el caso, no lo incluyamos porque siendo capaces de completar bien las otras secciones, vamos a tener opciones claras de llegar a la financiación. Vale, ahora después abriré la memoria para que
para que veáis que cada uno de estos criterios tiene una sección específica en el documento descriptivo de la actuación. Y de hecho, no está solo el título de la sección, sino que hay subsecciones en las que lo que tenemos que hacer, evidentemente, es pues, responder a cada una de ellas para tratar de optar a la máxima puntuación posible. Vale. A partir de ahí, eso sería a nivel técnico. A nivel administrativo, ¿qué información hay que aportar por cada una de las empresas que presenta una solicitud? Pues tenemos por una parte las declaraciones, pues una declaración de minimis en la que la empresa incluye las ayudas que ya ha recibido en los 3 años anteriores, bueno, en los 2 años anteriores, contando el 2019. La declaración de pymes, incluyendo pues, los 3 criterios clásicos de número de trabajadores, cifra de negocios y activos. Una declaración responsable, un resumen de datos básicos y finalmente la memoria descriptiva en la que, como os comentaba, hay una sección específica para cada criterio de evaluación. Si queréis, vamos, bueno, al final de esta parte abriré la memoria para que la veáis. Importante tener en cuenta que la presentación se realiza de forma telemática, como prácticamente el 100% ahora mismo de todas las ayudas, con lo cual pues es necesario contar con firma electrónica. Aquí tenéis el enlace que se abrió con las instrucciones para la presentación en la convocatoria 2018 y del mismo modo que la presentación se realiza de forma telemática, pues también es así la justificación, ¿vale? En la que se presenta toda la documentación que más o menos se limita a declaraciones y al informe del auditor, se realiza también de forma telemática. Vale, aquí tenemos pues para que lo tengáis también, un poco el resumen del año, de la convocatoria de este año, de la convocatoria 2018 para el sector del plástico. Como veis, se presentaron, pues bueno, aquí tenéis las solicitudes que se aprobaron. El ratio de éxito general para el sector del plástico fue del 42%, con 24 solicitudes aprobadas y 33 denegadas. La mayor parte de ellas por insuficiencia de crédito presupuestario, es decir, habían conseguido más de 50 puntos, que es el mínimo elegible, pero no llegaron a la nota de corte de 64, que era la mínima a partir de la cual se concedieron las ayudas. Aquí tenéis este listado, es público, tanto el de solicitudes concedidas como el de denegadas, y aquí lo que os hemos incluido es el de las aprobadas para que veáis un poco los rangos de presupuestos y los rangos de ayudas en forma de subvención que se han concedido. Los presupuestos son muy variables, oscilan, pues bueno, hay desde un proyecto de 90.000 euros hasta uno de 1.200.000 y por tanto pues las subvenciones pues también varían mucho desde un proyecto que se le ha concedido 31.500 euros hasta 3 o 4 proyectos que sí que a los que se les han concedido la subvención máxima de 200.000. Como os decía antes, en todos los casos el porcentaje de subvención ha sido del 35%, siempre con ese máximo de 200.000. Y sí que es importante tener en cuenta que al final lo que vamos a tener que justificar es el gasto aprobado. Es decir, si finalmente no somos capaces de justificar el 100%, es decir, pues en este primer caso de este primer proyecto, esos 90.000 euros, se nos minorará posteriormente la subvención y la ayuda concedida. Un tema que no he comentado es que en este caso el pago de las ayudas se realiza a posteriori, es decir, se presentan las solicitudes, se conceden, se justifican. Ahora, por ejemplo, en la convocatoria del 2018
la fase en la que se encuentra es en la de análisis de las justificaciones, aunque se espera que vaya bastante rápido, y una vez se hayan validado las justificaciones y se certifiquen los proyectos, incluso con algunas visitas a las empresas, se realizará el pago, pues que se espera seguramente pues, para el segundo trimestre del 2019. ¿Vale? Como veis aquí, pues el ratio de éxito general fue del 42, aquí una pequeña cuña publicitaria. Pues en el caso de Zabala, las propuestas que presentamos nosotros para nuestros clientes, pues conseguimos el 100%, tanto las del sector del plástico como las de otros sectores que también presentamos. Muy bien. ¿Qué más? Aquí tenéis temas relevantes a tener en cuenta, que son dudas que suelen surgir. Y también obligaciones que tenéis en caso de que se os conceda una ayuda. En primer lugar, la inversión debe mantenerse en la comunidad al menos 3 años desde la finalización del proyecto. Importante. En segundo lugar, sabéis, como en todas las convocatorias de ayudas, que para aquellos gastos superiores a 15.000 euros es necesario contar con 3 ofertas para la selección del proveedor. Después, estas ayudas no son compatibles con ninguna otra ayuda de ninguna administración. Es decir, estos mismos gastos que se os subvencionen no podéis a su vez incluirlos en otras posibles ayudas a nivel nacional o a nivel europeo ni a nivel regional. Después, sí que tener en cuenta que los costes de compra de maquinaria y equipos de segunda mano sí que son subvencionables, siempre que cumplan ciertos requisitos, pero los equipos de segunda mano son elegibles. Y por último, al menos en esto hay que cogerlo un poco entre comillas, sobre todo porque antes de la convocatoria del 2018 no había convocatorias, fue la primera, pero ahora sí. Con lo cual, al menos en la convocatoria de 2018 sí que se admitieron los pagos a cuenta que se habían realizado en 2017 para maquinaria o líneas de producción a entregar en 2018. Con lo cual, los gastos elegibles aceptaron esos pagos a cuenta de reserva. En este caso, nuestra recomendación sería esperar a enero para garantizar que esos gastos sean elegibles, porque puede que esto varía en la convocatoria de este año. Vale, quería abrir, esta parte de las ayudas para las inversiones productivas la tendríamos vista. Quería abrir para que veáis la memoria. Esta es la memoria. Bueno, aquí tenéis un enlace, de hecho. Aquí os he incluido un enlace por si después se distribuye la presentación. En este enlace de los procedimientos tenéis toda la información. Este enlace viene aquí, ¿vale? Entonces, como veis, esta es una página de la Generalitat, de la Consellería, en la que se explica todo el detalle de la convocatoria. Desde todos los aspectos que ya hemos comentado de gastos elegibles, requisitos, cuantía de la ayuda, etcétera, etcétera, a todos los documentos necesarios y declaraciones y etcétera para la presentación de una ayuda. Pues aquí tenéis pues la memoria descriptiva, la declaración de ayudas de minimis, modelo de declaración de PYME, modelo de domiciliación bancaria, etcétera, etcétera. De aquí, pues yo lo que he abierto es el modelo de memoria descriptiva, que es el que tenéis aquí y es el que la Consellería pone a disposición de las empresas y que es el que hay que completar. No hay máximo ni mínimo de páginas y nuestra recomendación es pues ser capaz de ser breve pero completando todos los apartados. Es decir, no esperan que les demos un documento de 200 páginas, pero sí que seamos capaces
de demostrar que hemos cubierto todos y cada uno de los aspectos que se buscan en los criterios de evaluación. Entonces, como veis aquí, apartados obligatorios, este era el primer criterio de evaluación que habíamos visto antes, viabilidad técnica y económica, y lo que nos incluye la Consellería en esta memoria es el detalle de qué tenemos que explicar. Dentro de viabilidad técnica, pues justificar esa viabilidad, describir los equipos a adquirir y para los que estamos solicitando la subvención, anexando incluso pues, presupuestos, pedidos, facturas pro forma, y explicar la experiencia de la empresa y que justifica que tengamos intención de comprar un equipo como el que estamos incluyendo, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de la viabilidad técnica, y en el caso de la viabilidad económica, pues justificar por qué es viable financiera y económicamente. Es decir, teniendo en cuenta que el pago de la ayuda va a ser a posteriori, ¿cómo vamos a ser capaces de hacer frente al pago de ese equipo? Entonces, aquí hay unos aspectos específicos de cuáles son los fondos propios, la deuda de la empresa, los activos y pasivos con los que cuenta, el EBITDA, etcétera, que tenemos que completar para justificar que efectivamente podemos hacer frente a esa inversión. Al igual que ese criterio, pues el resto de criterios tienen subapartados que nos ayudan a la hora de describir bien nuestro proyecto, con lo cual, pues como comentaba antes, lo importante es ser capaz de completar todos y cada uno de los apartados y pues con la máxima calidad, ¿no? Que evidentemente se dice fácil, pero después a veces no es tan sencillo. Vale, pues bueno, aquí tenéis. Como veis, es una memoria que puede ser relativamente extensa, pero tampoco os quiero dar una estimación de páginas, de que cada proyecto al final pues es diferente, ¿no? Vale. Y aquí tenéis pues lo último que os comentaba del tema del empleo, en el que se avisa que hay que anexar los contratos formalizados o establecer el compromiso de empleo para que se valore. Aquí lo tenéis, que si se incluye creación o compromiso de creación y finalmente no se cumple, pues exigirá el reintegro total de la ayuda, incluso con intereses de demora, con lo cual la recomendación es que si vais a crear empleo y está garantizado, lo incluyáis para así tener más puntos en la evaluación, pero si no es el caso, tratemos de optar a los otros 90 puntos del resto de secciones. Vale. Vale. No sé si en este punto hay alguien que tenga alguna pregunta o quiera comentar algo. Estáis silenciados por defecto, pero tenéis la opción de o bien escribir en el chat o bien quitar el altavoz y preguntar lo que consideréis. ¿Tenéis algo? Vale. Interpretamos que no, entonces, que está todo claro, perfecto. Vale, entonces, la segunda parte de la presentación, la idea es, vale, hemos comentado esta línea de ayudas para inversiones, pero la realidad es que muchas veces no es solo inversiones productivas lo que realizan las empresas, sino que a su vez pues tienen otras líneas de desarrollo, ¿no? Ya sea de proyectos de I+D, sea de proyectos de innovación tecnológica u otros temas complementarios. Actualmente a nivel regional, pues también a nivel nacional y europeo, pero en este caso nos vamos a ceñir a nivel regional, pues hay convocatorias de ayudas que cubren también estas otras actuaciones, con lo cual os vamos a dar unas pequeñas pinceladas de los requisitos y las características de estas otras ayudas para que las tengáis también en cuenta en caso de que tengáis algún proyecto. Vamos a empezar por las ayudas de I+D, la convocatoria PIDI de la Comunidad Valenciana. Todas estas ayudas que voy a explicar ahora vienen convocadas por el IBACE, a diferencia de las ayudas de inversiones productivas que venían convocadas por la Consellería directamente.
En este caso, todas estas de I+D Innovación es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial el que las convoca. Entonces, en este caso, se trata también de ayudas para pymes con ciertas condiciones, en este caso, pues que tenga un mínimo de 3 trabajadores y, bueno, esta parte que tenga un establecimiento de producción en la comunidad. Estos son los datos, al igual que hacíamos en la convocatoria anterior, estos son los datos que tenemos de la convocatoria del 2018, de la de I+D, que se publicó a principios de año y el plazo de presentación pues, fue hasta marzo. En este caso tenemos alguna novedad y es que va a seguir más o menos el mismo patrón que la convocatoria que hemos comentado anteriormente. Es decir, tiene prevista su publicación durante esta semana o la que viene, es decir, durante diciembre de 2018, y el plazo de presentación de solicitudes irá hasta finales de febrero del 2019. Vale, en este caso se trata de proyectos que van más allá de un año, como veis aquí, pues en este caso era hasta el 30 de junio. Se espera que la convocatoria de este año también vaya hasta el 30 de junio del 2020 y importante tener en cuenta que en este caso sí que no hay efecto retroactivo, es decir, los gastos elegibles serán a partir de la fecha de presentación. Si presentamos a finales de febrero, pues los gastos elegibles serán a partir del día siguiente. En este caso lo que se buscan son proyectos de I+D, es decir, de investigación industrial o de desarrollo experimental. Aquí tenéis un poco el esquema el diagrama este que igual conocéis de los TRL, los niveles de madurez tecnológica, que van del TRL1, que sería investigación básica, al TRL9, que sería cuando ya tenemos nuestro producto en el mercado. Entonces, en esa evolución de un desarrollo del TRL1 al TRL9, pues hay diferentes fases de desarrollo. Pues aquí tenéis pues más o menos investigación básica, investigación aplicada o industrial, desarrollo tecnológico o experimental, innovación y finalmente TRL9 pues ya apoyo a la producción competitiva. Pues en este caso, estos proyectos de I+D se enmarcarían en esos primeros TRLs, pues desde el TRL1 hasta el TRL5 aproximadamente. La convocatoria que estábamos viendo anteriormente de inversión, pues la englobaríamos ya dentro del TRL9. No hay innovación, no hay I+D, sino que ya estamos hablando de producción competitiva. En este caso, pues estamos yendo un poco más atrás en el desarrollo de las soluciones y estamos aún en fases más de laboratorio, de prototipado, etc. Vale, en este caso, estos son los datos de la convocatoria del año anterior de I+D, con subvenciones hasta el 40 en caso de pequeñas empresas y hasta el 30 en caso de medianas. Las novedades del 2019 es que va a haber un incremento en las intensidades, como os pongo ahí abajo, de un 5%, con lo cual el porcentaje de subvención para pequeñas empresas va a ser del 45% y para medianas del 35%. Y la principal novedad de este año, tanto para estas ayudas de I+D como para las de innovación, que voy a comentar después, es que se va a incluir la posibilidad de solicitar anticipos de la ayuda. Esto aplica para estas convocatorias de IBACE, Para la que hemos comentado de inversiones productivas, no. Va a haber posibilidad de solicitar anticipo y aquí tenéis los porcentajes. Hasta el 75% para las empresas pequeñas, hasta el 50% para las medianas y esto con la presentación de garantías del 25% de la ayuda que te anticipen. Esto va a ser una gran diferencia respecto a las convocatorias y respecto a las ayudas que teníamos hasta ahora, en las que el pago era tras la justificación y además en este caso, al ser los plazos tan largos, estábamos hablando de pues casi 2 años desde la presentación de la solicitud hasta la recepción del pago, pues en este caso esto va a facilitar que las empresas acometan los proyectos con fondos ya obtenidos en base a estas ayudas. Como veis aquí, el presupuesto subvencionable tiene que ser mayor de 30.000 euros y eso sí,
inferior a 175.000. Esto es así porque estas ayudas son complementarias a las de CEDETI a nivel nacional, con lo cual, si tenéis un proyecto de I+D, pero que tiene un presupuesto mayor a 175.000 euros, tendríais ya que ir a la convocatoria de CEDETI, del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que concede también ayudas en forma de préstamo y subvención. Muy bien, aquí tenéis las partidas que son elegibles en estos proyectos de I+D. La gran diferencia respecto al anterior es que en este caso se incluye personal. Como estamos haciendo un desarrollo, pues se presupone que personal propio, recursos humanos de la empresa van a tener que hacer y que estar implicados en ese desarrollo. Con lo cual, pues tenéis aquí, pues por una parte, subcontrataciones, adquisiciones de patentes y licencias, personal, materiales y, en este caso, los activos, es decir, los equipos o el instrumental que tengáis que adquirir, lo que se incluye son los gastos de amortización durante la vida del proyecto, ¿vale? Como en cualquier proyecto de I+D. Y aquí tenéis los criterios de evaluación, que son un poco más habituales, vamos a decir, respecto a lo que teníamos antes, pues que estamos hablando aquí pues de la calidad del proyecto, la viabilidad técnica, los resultados y después las características propias del solicitante. Esto se desglosa en subcriterios, que tampoco vamos a entrar ahora en detalle porque no es el objetivo de este webinar, de esta sesión, pero que es bueno, como al igual que os decía antes, que los tengáis en cuenta en caso de tener un proyecto y una solicitud para tratar de optar a la máxima puntuación posible, ya que pues en este caso también se trata de convocatorias en concurrencia competitiva y con un presupuesto determinado. Muy bien. Aquí tenéis la información a aportar para esta convocatoria, muy similar a la anterior, impreso de solicitud, memoria técnica, documentación complementaria de carácter administrativo, que suelen ser las declaraciones, como veíamos antes, la declaración de pymes, contratos en caso de que haya una colaboración con un centro o organismo de investigación. Como en el caso anterior, si se superan los 15.000 euros, habrá que aportar las 3 ofertas y el informe justificativo de la selección de proveedor. Y después sí que temas de licencia ambiental y relativa a la personalidad jurídica, es decir, CIF y poderes de representación. ¿Vale? Toda esta información la tenéis en todo caso en la web del IBACE, ibace.es. ¿Vale? Si queréis después lo abriremos de todas formas para que lo veáis. Muy bien. Bueno, aquí tenéis un poco temas a tener en cuenta para esta convocatoria. Es que realmente se trate de proyectos de I+D, es decir, que se desarrolle conocimiento que incremente competitividad, que sean productos diferenciados, etcétera, que tengan un impacto tangible en la Comunidad Valenciana. Y después, en cuanto a la convocatoria, al igual que la que veíamos anteriormente, no es compatible con ninguna otra. Y sí que hay una novedad en la convocatoria del 2019 y es que no va a haber límite de proyectos por entidad. Hasta ahora solo podía presentarse un proyecto por empresa y pues bueno, en este caso ya a partir de 2019 se pueden presentar pues los proyectos que cada empresa tenga previsto ejecutar, evidentemente teniendo en cuenta presupuestos y las disponibilidades de cada uno y los recursos con los que cuenta cada empresa. Muy bien, esto en cuanto a las ayudas de I+D, y después están también las ayudas de innovación. Esto, pues, yendo al gráfico anterior de los TRL, pues, en función del TRL del proyecto que tengamos previsto, pues tendríamos que diferenciar en si vamos a un proyecto de I+D, que serían estos TRL, pues más o menos del 1 al 5, y ya entre el TRL6 y TRL8, cuando ya estamos hablando de proyectos pues más de mejora de procesos, mejora de producto, pues ya estaríamos hablando de proyectos de innovación. Muy bien, aquí tenemos las 4 líneas que entran dentro de esta convocatoria. Como veis, pues prácticamente se incluye todo. Tenemos innovación de producto, tenemos innovación de proceso,
tenemos innovaciones relacionadas con Industria 4.0 y tenemos innovación para soluciones de tecnologías de la información, electrónica y comunicaciones. Esto es fundamentalmente para empresas de estos sectores, ¿vale? Y que van a desarrollar mejoras en sus productos propios. Al final, lo que prácticamente, como os comentaba también anteriormente, lo que se trata con esta convocatoria es que cualquier mejora, cualquier innovación que vaya a hacer cualquier empresa de la comunidad pueda tener cabida en alguna de estas líneas de ayuda. No vamos a entrar en el detalle de cada una porque más o menos está bastante claro. Aquí tenéis los requisitos. También hay unos CNAE específicos. También las empresas deben tener al menos 2 trabajadores. Y, por supuesto, tener un establecimiento de producción en la Comunidad Valenciana. Vale. Aquí tenéis las características de la convocatoria del 2018, con los plazos de presentación y los plazos de ejecución. Al igual que comentábamos antes, la novedad es que también se prevé que se publique a final de este mes y que el plazo de presentación sea a finales de febrero del 2019, con lo cual, en caso de estar pensando ya en algún proyecto, pues seguramente es ya momento de ir identificando cuál es la mejor línea e incluso ir preparando cosas. Aquí hay una novedad muy importante respecto a la convocatoria del año anterior. Aquí tenéis los presupuestos y las ayudas máximas para cada una de las líneas, que en general pues son presupuestos pues entre 12.000 y 30.000 euros en función de la línea y ayudas de hasta 75.000 o incluso 100.000 en la de Industria 4.0. Hasta ahora el porcentaje de ayuda había sido una ayuda en forma de subvención hasta el 25% de los gastos elegibles, y la gran novedad es, como os comentaba antes, un incremento en la intensidad. En este caso, incrementos mayores, ya que nos vamos a ayudas a porcentajes de 45% para pequeña empresa y del 35% para mediana. Más también la posibilidad de anticipos, al igual que os comentaba antes. Es decir, tanto la línea de innovación como la línea de I+D van a tener exactamente los mismos porcentajes de subvención. Con lo cual, lo que habrá que identificar bien es nuestro proyecto, si está en una parte del desarrollo o en otra. Ya no hay criterios relacionados con un porcentaje de subvención mayor o menor a la hora de pues, ir, por ejemplo, a la línea de I+D. En este caso, pues si tenemos un proyecto de I+D, pues vamos a esa línea, y si es de innovación, pues a la línea de innovación, independientemente del porcentaje, ya que va a ser exactamente el mismo. Sí que es muy probable que la competencia sea bastante mayor en estas líneas de innovación, que es donde pues, la mayor parte de empresas pues invierten más, ¿no? Muy bien. Aquí tenéis los costes subvencionables, que son similares a los que hablábamos anteriormente, incluyendo tema de recursos humanos, aunque eso sí, normalmente limitado a unas cantidades máximas. ¿Vale? No voy a entrar en detalle. Criterios de evaluación, pues exactamente los mismos que en la convocatoria de I+D. Calidad del proyecto, viabilidad técnica, resultados e impacto y características de la empresa solicitante. Y para tener en cuenta, pues también lo mismo. Son ayudas que no son compatibles con ninguna otra, y hasta ahora había un máximo de un proyecto por empresa y actuación, es decir, un proyecto en cada una de las líneas. Sin embargo, ahora se va a abrir a que no haya límite de proyectos, es decir, pues cada empresa que presente los proyectos que tenga en función de sus recursos, como comentábamos antes. Estas dos que hemos comentado, la línea de I+D y la línea de innovación, junto con la línea que habíamos comentado inicialmente de inversión productiva,
pues son las 3 líneas principales de ayudas a nivel regional, las que cuentan con mayores presupuestos. La de inversiones productivas habíamos comentado que tenía alrededor de 32 millones, o se esperan alrededor de 32 millones para el 2019. Estas 2 de I+D innovación se prevé que tengan alrededor de 20-25 millones de euros. Y, adicionalmente, hay otras ayudas también a nivel regional, convocadas por IBACE, más pequeñas, pero que también os vamos a comentar brevemente, pues para que las tengáis en cuenta, ¿no? Son, pues por una parte, estas 2 ayudas ya están publicadas. Tenemos por una parte las ayudas de digitalización, que son para la adquisición de activos materiales e inmateriales relacionados con digitalización del proceso de producción. Aquí tenéis los porcentajes de subvención, hasta el 40 para pequeña y hasta el 30 para medianas. En este caso sí que son convocatorias 2018 que ya están publicadas, con lo cual se mantienen los máximos de proyectos, en este caso 2 proyectos por empresa. Y en este caso no hay anticipos. Esta novedad de los anticipos va a aplicar a las convocatorias del 2019. Estas 2 convocatorias que ya han salido y que van en base a los presupuestos del 18 no tienen anticipos, se rigen por las condiciones anteriores. Aquí tenéis la fecha de cierre, 19 de febrero, y los gastos elegibles. Después tenemos Createc, que es una convocatoria muy interesante, que es solo para pequeñas empresas innovadoras y de base tecnológica, y eso sí, con una antigüedad menor a 5 años. En este caso se trata de proyectos que pueden ser de desarrollo. Ya veis aquí que los costes elegibles pues son los mismos que en cualquier proyecto de I+D o de innovación, es decir, personal, inversiones, subcontrataciones y gastos generales, hasta 175.000 euros. Y un porcentaje de subvención hasta el 70%, que es el máximo posible según la ley de subvenciones, con lo cual, sin duda que si cumplís las condiciones para entrar en esta línea, pues os animo a que presentéis. Eso sí, pues como os comentaba, no hay posibilidad de anticipos. Fecha de cierre, pues igual que en la anterior, para el 19 de febrero. Aparte de esta, tenemos previstas también para 2019 estas tres líneas. La primera es la de I+D en cooperación, que es la única convocatoria de IBACE, incluso diría a nivel regional, sea de IBACE o sea de la Consellería, en la que se admiten la participación de grandes empresas. En este caso se prevé también el incremento de las intensidades de ayudas. Aquí las tenéis, serán de 55% para pequeñas, 45 medianas y 35 grandes, con las mismas novedades que os comentaba anteriormente. Convocatoria a final de diciembre, plazo de presentación hasta final de febrero y posibilidad de anticipos. En este caso, pues evidentemente se trata de proyectos en cooperación entre al menos 2 empresas y que al menos una de ellas sea pyme. ¿Vale? Podría ser una pyme y una gran empresa, o podrían ser 2 pymes sin problemas. Y ya por último, estas 2 ayudas más pequeñas, que pese a que son pequeñas, pues son, diría, en las que más solicitudes se realizan, porque son para gastos complementarios que tienen las empresas. La primera de ellas es la de Certifica, que son para gastos de certificación de proyectos, fundamentalmente pues para temas de desgravación fiscal, para esos gastos de certificadora por los que tienen que pasar las empresas para acreditar sus gastos de I+D, pues están estas ayudas. Y después estas de Horizonte Comunidad Valenciana, que son ayudas para la preparación de propuestas para convocatorias H2020, para proyectos europeos, que es para el coste de las consultoras que os ayudan a la preparación de estas propuestas. Aquí se incluyen tanto propuestas en cooperación a nivel europeo como también la herramienta Instrumento PYME.
que también es elegible aquí el coste de una consultoría para ayudaros en la presentación. Muy bien, ya por último, pues hasta ahora lo que hemos visto han sido pues todas las ayudas financieras a las que podéis optar en caso de que tengáis algún proyecto, ya sea de inversión, sea de I+D, sea de innovación o sea de temas incluso complementarios. Y aquí simplemente un recordatorio, sabéis que aparte de estas ayudas financieras tenéis las ayudas fiscales para aquellos gastos relacionados con I+D+I que hayáis tenido, pues en este caso, pues ya sea para el 2018 o para el 2019. Aquí tenéis los porcentajes, ya sea para gastos de I+D, que podrían ir hasta el 42% de esos gastos, o para innovación tecnológica, que sería hasta el 12%. Además, a mí aquí también, pues sin más, tema de bonificaciones a la seguridad social, a las que también podéis optar en caso de que tengáis trabajadores dedicados en exclusiva a I+D, o la herramienta de Patent Box en caso de que pues tengáis patentes o desarrollos que estéis cediendo a otras empresas para que lo exploten. Sin más, lo hemos incluido por tratar de cubrir todo el espectro de ayudas a las que pueden optar las empresas. Como mensajes finales, un mensaje que nos gusta transmitir es que nosotros consideramos, y es lo que le transmitimos a los clientes, y ellos son los primeros que lo interiorizan, que lo importante tiene que ser el éxito del proyecto, el éxito que tengáis a la hora de desarrollar un nuevo producto para la empresa, de incluir una nueva línea de producción y que todo ello redunde en la mejora de la competitividad de la empresa y en la cifra de negocio. La ayuda, pues al final es solo un incentivo para llevarla a cabo. Segundo mensaje, a ver si sale. Aquí está. Como habéis visto, hay prácticamente un programa de ayudas para cada una de las actuaciones que podéis tener previstas, porque incluso, aparte de esas que hemos visto, hay también otras ayudas para temas de eficiencia energética, internacionalización, incluso contratación de personal, con lo cual os recomendamos que identifiquéis bien cuál es el programa adecuado para la actuación que tengáis prevista y a partir de ahí, pues o bien vosotros internamente o externamente que presentéis propuestas de calidad que al final hagan que vuestro esfuerzo sea eficiente. A partir de ahí, por nuestra parte, es todo. Tenéis tanto mi correo aquí como el contacto con Cristina de ABEP. No sé si tenéis alguna pregunta o si tú, Cristina, quieres comentar algo adicional. A ver, solo me gustaría hacer una pregunta así un poco en voz alta por saber un poco el perfil de personas que estáis escuchando este webinar. Si alguno habéis solicitado ayudas de cualquiera de estas líneas en su edición 2018. Podéis tanto activar vuestros micros como escribir en el chat. Y si tenéis previsto, en base a las líneas que ha comentado Sergio, pues tenéis en mente proyectos dentro de la ejecución que tenéis previsto que queráis presentar alguna de estas líneas. Pues son animales. Ahora sí que se os escucha, ¿eh? Sí. Vale, bueno, aquí tenemos... Vale. Bueno, yo no escucho, lo que sí que tenemos es una pregunta. A ver si puedo abrirla. De Ricardo, lo que no sé es que sé que es relativa al programa Digitaliza, pero no puedo ver cuál es la pregunta.
Ricardo, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? Ah, vale, hemos optado a esta ayuda digitaliza 2018. Vale. Bueno, esto, vale, está claro. Esto responde a tu pregunta. Vale. O sea, sí que hay algunas empresas, yo también antes había visto un poco las empresas que se habían registrado y sí que algunas de ellas pues sí que tienen experiencia en ayudas. Sí. Vale. Vale, bueno, nada, solamente es por identificar un poco el perfil de empresas y ver qué posibilidades hay de que, tanto de que ya hayan tenido una experiencia pasada, como que esa experiencia o los proyectos que tengan previsto realizar en 2019 tengan cabida dentro de estas convocatorias. Desde luego son convocatorias que yo creo que son muy interesantes, que hacía mucho tiempo antes de 2018 que no había habido líneas de ayuda tan contundentes, tan abiertas por parte tanto de la Dirección General como por IBACE, así es que os animo a todos a que os presentéis y a que le saquemos provecho a tener presencia como sector en estas líneas de ayuda. Sí, yo os diría que para finalizar, incidiendo en el mensaje de Cristina, creo que son las mejores ayudas que ha habido a nivel regional, pues por lo menos desde que yo estoy en el sector, que es pues alrededor de 10 años, con lo cual os animo a presentaros y a hacer uso de ellas ya que están, ¿no? Son porcentajes de subvención en muchos de los casos muy interesantes, con lo cual, si tenéis algún proyecto o alguna línea que pueda encajar, os animo a ir a por ella. Y sin más, no tenemos ningún otro comentario. Con lo cual, Cristina, yo creo que damos por finalizado el webinar o la sesión, mejor dicho. Y enviaremos, yo creo que vosotros enviaréis la presentación en PDF y aparte enviaremos también o daréis acceso al vídeo si no estoy equivocado, ¿no? Vale. Muy bien, pues eso, pues muchas gracias a todos, que por lo visto Cristina tiene algún problema en el altavoz. ¿Estás, Cristina? Vale, no, es que Ahora. creo que me había silenciado. Vale. Vale, nada, gracias a todos y como dice Sergio, pues bueno, tanto él como nosotros a vuestra disposición para consultar dudas, etcétera. Y os reitero que os mandaremos la información tan pronto recibamos la información de Consellería sobre la publicación efectiva, os lo haremos llegar vía circular. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a todos. Venga. A ti, Sergio, hablamos. Adiós. Gracias a todos, hasta luego. Sí, no, lo de que tiene menos que estaba haciendo la diferencia. Y yo creo lo de eso por la parte, eso por la vida. Yo por la mina me falta. Hacer la diferencia, pues sí. Ah, sí, si necesitas algo de parte. Vale, pues en principio no, porque de San Martín. El de San Martín, pero la
ayer por actividades, pero no están las empresas. Porque por final no las Cristina, yo estoy conectado, ¿eh? Vale, Pero no, hay no gente sé si convendría... que- Hay gente conectada, ¿eh? Ex- ¿Y por qué no hablamos Exacto. por teléfono? Vale, es que queríamos enseñarte un documento. Bueno, la sesión A ver, se pues debería finalizar. espera. La sesión no deberíamos finalizarla para que el webinar termine. Ah, bueno, vale, sí. Espera. Sí.